Continuación, quiero presentar a quienes nos estarán acompañando en este evento. Nosotros la licenciada Claudia Rebeca Reynoso, periodista y conductora titular de Info 7 Noche de TV Azteca. De la misma forma, quiero saludar al licenciado Alfonso Javier Márquez, director de noticias en Grupo Rama de Occidente. Agradecemos también la presencia del licenciado Ernesto Ando Velasco, gerente de Noticias 10 Quiero TV. Se encuentra con nosotros el licenciado Ramiro Escoto Ratkovich, conductor y periodista de Líder Informativo en Mega Radio y CEO Publivision Multimedia Network. De la misma forma, quiero saludar al maestro José de Jesús Gómez Valle, politólogo y director de comunicación social del IEPC. También nos acompaña el maestro Alejandro Verduzco Mendoza. Disculpe. De la misma forma, quiero saludar al doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, quien nos estará acompañando como moderador de esta sesión. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan siempre y cuando las escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor José Sánchez Gutiérrez. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, tengan estimados panelistas, así como público en general, quienes están a través de la red de Facebook conectados. Agradecemos su presencia y pues que queremos aprovechar este panel de lujo que tenemos con gente que tiene 30, 35 años en el campo de la comunicación, gente, periodistas, todos ellos, muchos de ellos licenciados en comunicación, o en el caso de Ernesto como abogado, José Gómez con su maestría en el campo precisamente estudios de doctorado en ciencias sociales, con una especialidad en el campo de la política, que de hecho este grupo pues es un grupo donde que muchos de ellos han participado en diversos medios, entre ellos Televisa, TV Azteca, Promoradios, etcétera, Promedios, entonces Radiorama. Y obviamente para dar inicio en este primer momento, les preguntaría, tomando en consideración que ya vamos avanzados en lo que es las políticas electorales y las estrategias electorales y de promoción y de comunicación que se han estado estableciendo por parte de cada uno de los partidos bajo las condiciones que en teoría deberían de ser diferentes y bajo otro contexto. Becky, te preguntaría para que iniciaras este debate, este análisis, esta reflexión, ¿cuál sería tu opinión respecto a lo que ha sucedido? ¿Qué cosas son positivas? ¿Qué cosas faltarían? Recordemos que estamos a 15 días ya de cerrar las campañas. ¿Tú cómo percibes lo que ha sucedido? Si realmente hemos sido acordes con la problemática de la pandemia en la que estamos y si hemos cambiado realmente el chip, el paradigma en el cual estamos inmersos. Primero, un saludo para todos, un gusto estar con estos compañeros a los que quiero mucho y admiro y respeto, y también quien está realizando este webinar, que es muy interesante. Mira, yo no sé si reír o llorar con lo que hemos visto con las campañas. Estamos ante las elecciones más importantes y más grandes del país, pero no creo que a la altura de los candidatos esté a lo que vamos a vivir el próximo 6 de junio. Ante una pandemia donde había muchos retos, no veo que alguien respete o que haya hecho algo distinto a lo que ya veníamos viendo, y quizás con un toque pues diferente en el momento que ponen de pretexto la pandemia para que no haya gente o no logren tener a muchos participantes, pero vemos eventos que la verdad
aunque no hubiera pandemia, estarían solos. Los candidatos inundaron las redes sociales porque es lógico, ahorita las redes sociales son un punto de comunicación, pero también es un arma de doble filo. Hemos visto a candidatos que parecen más un concurso de a ver quién canta mejor, a ver quién come mejor, a ver quién está en los mejores tacos, que el llegar a la gente. Y el problema que veo es que tratan de presentar a candidatos buenos, honestos, cuando no lo son. Diría Carlos Enrique Zuluaga que a veces escuchamos a los candidatos decir que son tan honestos, tan buenos, bueno, que hasta duele lo bonito que se presentan, porque dicen, bueno, ¿cómo puede haber gente tan buena y yo soy tan mala? Porque nos prometen todo, nos dicen que ellos iban a hacer lo que van a prometer, o sea, son tan bondadosos que dice, de verdad hay tanta bondad en los candidatos, de verdad son tan lindos y tan bonitos, y además están ofreciendo muchas cosas que no está en el ámbito de sus funciones hacer, pero prometen a acabar con el problema del agua, prometen acabar con la inseguridad, prometen acabar con rezago educativo, prometen pavimentar todas las calles. Y cuando preguntan los cómo, te dicen, es que nosotros sí sabemos hacerlo. Ya si llegan, pues vamos a saber el de atrás fue el culpable, ¿verdad? Entonces yo creo que en estos momentos diría que los candidatos no están a la altura de lo que vamos a vivir el próximo 6 de junio, que va a ser muy, muy importante. Ya después tocaré el tema de lo que hemos visto en algunas campañas, ¿no? Candidatos que son bondadosos y mientan la madre, uno que llega en un ataúd, o estas bailarinas que son hombres con tutú en la calle. La verdad, no sé, no entiendo qué buscan con este tipo de mensajes a la población. Gracias, Becky. Poncho, ¿nos podías dar tu opinión respecto a este tema? Si pones el micrófono. Materialmente pasaron las campañas políticas en blanco. Realmente, bueno, todos los procesos electorales son diferentes uno del otro. Desde los 34 años que tengo yo viviendo procesos electorales y en algunos momentos históricos del Estado, como cuando ganó el PAN, cuando ganó Movimiento Ciudadano mismo, ningún proceso electoral se ha parecido uno al otro. Pero este último proceso electoral que estamos viviendo me parece que tiene varias características, varios componentes. Uno de ellos, válgame la expresión, lo siento yo como un proceso aguado, un proceso en el que nadie está emocionado. Cuando competían candidatos de dos partidos, que eran básicamente los que eran competitivos, llámese PRI-PAN o llámese PRI, Movimiento Ciudadano, ¿sabías que se iban a topar Aristóteles contra Alfaro, o en su momento Paco Ramírez de Acuña contra Jorge Arana? Que sabías que había una competencia y había toda una maquinaria de estrategia de comunicación política detrás de ellos tratando de ganar el voto. Ahora yo no veo una competencia de nadie contra nadie, no veo, hasta hoy no he encontrado propuestas sorprendentes, diferentes, que no sean como las que se vienen proponiendo todos los años, que sorprendan, que digas, oye, eso me invita a votar por este candidato. A mí, hasta como elector, no lo digo como periodista, como elector, a mí nadie me ha convencido. Entonces yo digo, ¿cuál está menos malo? Es decir, no hay un caudillo, digámoslo así, que esté motivando al electorado a salir a las calles a participar. Siento el proceso muy desangelado y últimamente mucho más centrado en lo que antes llamaban guerra sucia, luego lo pusieron de contraste y ahora ya no sé cómo llamarle, pero me parece que los candidatos, en lugar de estar proponiendo cosas interesantes, están más enfocados en estar atacando e encontrarle trapitos que sacarle a los otros candidatos. Ahora prende todo el micrófono. Ahora yo fui el mudo. Ramiro, ¿qué opinión tienes al respecto de lo que ha mencionado Becky, lo que menciona Poncho, y tú, cuál es tu percibir de todo esto que está sucediendo en estas campañas? Bueno, primero que nada, muchas gracias y saludos a todos los que están participando, tanto de este lado como los que están recibiendo, por supuesto, los mensajes. Pues sí, yo coincido hasta este momento con lo dicho por Poncho y por Becky. Me parece que
ha sido una campaña desangelada, los nombres, más aún con nuevos partidos políticos, pero curiosamente con mismos personajes, algunos que cambiaron de camiseta, que de haber estado en un color pasaron a otro, con un discurso más al tema de quién soy, qué me gustaría ser, y qué fue lo que hice en algún momento. Me llama la atención que al principio todos los candidatos iban al mismo mercado, ¿no? Dependiendo del municipio. Y pues sorprendía que la gente de prensa que nos mandaba los boletines o la cobertura, pues decían lo mismo, es decir, el candidato fulano estuvo en el tal mercado y recibió de los ciudadanos denuncias de inseguridad, cobro de piso, falta de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego iba el otro candidato al mismo lugar y decía exactamente lo mismo. Bueno, hubo hasta candidatos que se encontraron en el mismo lugar y se saludaron, etcétera. Pero luego vamos como medios de comunicación a los tianguis, a los mercados, pues para tratar de sondear un poco la presencia de estos personajes. Algunos no los identificaban, otros decían que pues siempre dicen lo mismo, es decir, la falta de. Luego vimos a estos candidatos en los procesos de los debates. Entiendo que Pepe Gómez seguramente hablará de esto más adelante, pero pues ya el rating de los debates no es el mismo de hace 3 o hace 6 años, por ejemplo. Hoy los debates tienen 0.0 de rating y pareciera que somos más los del Círculo Rojo los que los seguimos y posteamos en redes sociales o calificamos estos a través de las descalificaciones porque no encontramos los comos. Pareciera que el objetivo es tratar de desvirtuar a la persona que puede estar arriba de las encuestas, que también será otro factor que estaremos platicando. En fin, hoy noto más desorientada a la población electoral, aunque muchos quieren ir a votar el próximo 6 de junio, pero el tema se ha complicado por el asunto de ¿y por quién voto? Si finalmente, o una de dos, nadie me ha dicho los cómo, o todos son los mismos y nada más están reciclando colores. Ok, Ramiro. Ernesto, ¿cuál es tu sentir respecto a lo que llevamos hasta el momento, el recuento de éxitos o fracasos en la comunicación en cuanto a imágenes, en cuanto a branding? ¿Cuál es tu opinión respecto a todo esto, Ernesto? Listo. Creo que tenemos que dividir el proceso electoral en varios enfoques. Una cosa es lo que pasa a nivel federal, con la búsqueda de caudillos para poder llegar con la misma fórmula que llegó Andrés Manuel López Obrador, pero ahora en las gubernaturas, lo vemos claramente en Monterrey, por ejemplo, lo vemos en Guerrero, donde también igual, pues era un caudillo el que pretendía ser gobernador y que seguramente lo va a hacer a través de su hija. Y en el panorama federal se juega una carrera, una competencia diferente a las locales. En las locales, Jalisco también igual vemos el fenómeno repetitivo. Primero que nada, todos los mexicanos, los jaliscienses, debimos cambiar nuestra forma de vida por la pandemia, pero llegó el proceso electoral y se acabó la pandemia, A los candidatos no les importó la pandemia, y es que eso era evidente. Las redes sociales no iban a ser suficientes para hacer campaña, no iban a ser la herramienta suficiente para convencer al electorado, que es una campaña desangelada. Sí, sin duda, coincido con todos los demás. Y vemos a nivel federal una alianza hay más preocupación por no dejar que llegue un partido que por lo que pretendemos que sea de país y de Estado. A los candidatos y a los partidos no les importa cuál es la propuesta, les importa quién está en el poder. Y entonces hacemos una alianza para darle un golpe a Morena, por ejemplo, y Morena hace lo suyo también igual para construir sus partidos satélites para que no le quiten el poder. Y en lo local hacen exactamente lo mismo, nomás que al revés. En Jalisco hacen una alianza con los mismos partidos o con los mismos candidatos para conformar Morena. Ahí están prácticamente reunidos PAN, PRI y PRD, que es casualmente la alianza federal que está luchando en contra de Morena. Es lo que integra nuestro estado prácticamente.
Un estado en el que, inédito, tenemos una gran cantidad de partidos políticos que compiten, pero algo también que tenemos que analizar, quizás ser críticos nosotros hacia nosotros mismos, es el tema de, criticamos que siempre hay los mismos, que son los mismos compitiendo, pero cuando tenemos estos nuevos partidos, llegan nuevos cuadros, y sí hay que señalarlo, hay muchos nuevos cuadros, y criticamos también igual la poca capacidad, conocimientos o talento político de los que se encuentran. Bueno, de alguna manera tienen que aprender. Creo que sí son muchos partidos políticos, pero desearía que de estos nuevos partidos políticos salieran nuevos cuadros, porque sí los hay, y hay algunos buenos, sí hay algunos candidatos de algunos partidos tienen talento. Desafortunadamente, por ejemplo, Jalisco se repite lo que cada elección ocurre. Vemos, por ejemplo, la enorme actitud, vicio, necedad o capricho de que algunos partidos políticos tengan dueño. Y eso también es muy lamentable para la democracia. Vemos cómo la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, tiene 2 partidos políticos y eso no le hace bien a la democracia. Tiene al PRD por un lado y tiene a Gamos por el otro, y en los 2 partidos están pues prácticamente la nómina de la Universidad de Guadalajara, y esto no le hace bien a la democracia. Que quiero señalar, no son tan malos los candidatos de Hagamos, por ejemplo. Hay buenos personajes, buenas personalidades, pero le hace mucho daño a la democracia del país y a la democracia de nuestro estado cuando un partido político tiene detrás un personaje. Y en este caso, bueno, pues en este caso ocurre a la Universidad de Guadalajara o a alguien de la Universidad de Guadalajara que tiene influencia en 2 partidos políticos al mismo tiempo. Y por otra parte, bueno, pues vemos a los partidos políticos tradicionales, la verdad es que nunca como antes tirados a la lona, y eso es sorprendente. Vemos a un PRI totalmente destruido y a sus miembros más importantes sumados a Morena. Vemos a un Partido de Acción Nacional también que no levanta, que no construye, que no crece, y vemos un PRD totalmente desaparecido, por ejemplo. Y entonces hoy 2 actores políticos hacen este proceso electoral, lo cual también es bastante extraño, porque no necesariamente pues es tan saludable, porque igual vemos a los candidatos de Morena, que son los mismos que ya teníamos anteriormente, y a los de MC, que la verdad están batallando. Entonces, los ciudadanos nos vamos a encontrar con un escenario bastante complejo para el próximo proceso electoral, con una lista enorme de candidatos, y al final de cuentas, sin ganas de votar. Creo que va a ser la peor elección de los últimos años. Ok. Pepe, ¿nos podrías, tú como encargado de comunicación social del Instituto Electoral del Estado de Jalisco, tú cómo han percibido ustedes ahí todo el proceso que va hasta ahorita? No desde el punto de vista, ahora sí que lo comentaras, no como comunicador social del instituto, sino en lo general, ¿cómo es tu opinión muy particular de cómo va en los procesos de campañas y todo la parte de desarrollo estratégico de la comunicación? Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludo a quienes me acompañan en esta charla, a todos profesionales de la comunicación. Agradezco a CUSEA la invitación también a participar. Bueno, sin duda coincido en la complejidad que trae las campañas en tiempos como los que estamos viviendo, pero yo creo que habría que ir un poco más allá y reconocer que el modelo de comunicación política que actualmente está funcionando en nuestro país tiene que cambiar. Hay muchas limitaciones. Todo se concentra en difundir en medios tradicionales de radio y televisión spots de 30 segundos en donde no se dice mucho, en donde más bien son frases retóricas, frases muy llamativas que no le dicen nada a la gente acerca de la solución de sus problemas, acerca de las propuestas de las diferentes candidaturas, acerca de las propuestas que tienen los partidos para canalizar toda esa serie de demandas sociales y plantearlas como un proyecto de acción, como plantearlo como una plataforma político-electoral y que esto llegue a la gente.
¿Qué es lo que sucede cuando la mayoría de las personas eso lo percibimos desde el ámbito de la academia, pero también desde el ámbito institucional, que mucha gente, la mayoría de las personas ve que empiezan a pasar la serie de spots sobre candidaturas, sobre partidos, sobre elecciones, y lo que hacen es cambiarle? Creo que urge una reforma al modelo de comunicación política, que deje de ceñir tanto a las candidaturas. Yo en ese sentido, lo digo en términos profesionales, en términos desde la academia, debería de ser un poco más liberal ese tipo de propuestas para permitir ahora sí que las candidaturas hicieran propuestas claras, hicieran propuestas concretas, cuidando evidentemente las cuestiones que están ahí perfectamente delimitadas en la ley, como la calumnia, la difamación, etcétera, pero que si hubiera verdaderas campañas de contraste, de decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quién propuso algo que es inconcebible o quién propuso algo que materialmente es muy difícil aplicarlo. Eso creo que a la gente le daría muchos más elementos, muchas más herramientas para llegar el día de la jornada electoral con herramientas para razonar y para emitir un voto mucho más informado, mucho más razonado, sustentado precisamente en contenidos, no en frases, no en eslogans, no en jingles, no en un tuit de 140 caracteres, porque también ahora pues, se ha trasladado la campaña a los ámbitos sociodigitales. Creo que hace falta una reforma a el modelo de comunicación política que permita un verdadero contraste de ideas, de proyectos, y que no se supediten únicamente a estos spots de 30 segundos. Okay. Gracias, Pepe. Alejandro, ¿qué nos puedes, cuál es tu opinión respecto a este primer concepto de cómo van las campañas y lo que se ha presentado hasta este momento en las condiciones de pandemia en las que estamos? Gracias, doctor. Bueno, antes que nada, saludo a todos los panelistas y amigos y de grandes batallas con alguno de ellos, excompañeros de trabajo y de proyectos. También felicitar el día de hoy a los mercadólogos, hoy en su día. Quiero aprovechar el espacio, ¿no? Que es el Día del Mercadólogo, y a todos los que nos siguen de las universidades. Y bien, cito rápidamente algunos puntos, y hay muchos puntos de coincidencia con los compañeros de aquí del panel. Primero, las campañas se observa que no hubo una sana distancia, ¿verdad? Ni se respetaron medidas sanitarias en muchos de los casos. Yo veo campañas con una saturación, una sobreexposición de los candidatos en redes sociales, sin informar claramente desde qué es la función de un diputado federal, local, un regidor, un síndico, un presidente municipal, porque cada uno de ellos tiene sus propias áreas de competencias y alcance, y pareciera que eso lo perdieron de vista, ¿sí? Poca creatividad y efectividad en los mensajes estratégicos de las campañas, realmente se perdieron. No hay una comprensión del mapa conceptual de diferenciadores reales de las propuestas de los candidatos, ¿sí? Hay estrategias de comunicación basadas en guerra sucia. Todos se pronuncian ganadores de los debates, y a mí me llama mucho la atención bajo qué métricas, ¿verdad? O qué mecanismos técnicos puede decir un candidato que ganó un debate. Digo, no sé cuál es el tamiz o cuál sería el indicador, ¿no? También veo competencia entre candidatos de ver quién sube más fotografías cuando fue al mercado, ¿no? 30, 40, 50. Digo, a lo mejor yo como mercadólogo y como consultor, basaría muchas de esas campañas en hacer storytelling o hacer marketing de contenidos desde el punto de vista, bueno, si detectaste en una colonia o en un mercado una problemática, pues señala la problemática y también di cuál va a ser la estrategia para mejorarla, o con una visión de una política pública, ¿no? También vemos a candidatos muy desgastados, los mismos, ¿sí? Los ciudadanos no percibimos la diferencia de las campañas antes de una pandemia y esta pospandemia. O sea, realmente yo no encuentro como ciudadano una diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que la falta de creatividad, de asesoría, de una estrategia, como dice Pepe, de comunicación política, y una estrategia de marketing político, inteligencia electoral, ingeniería política, no la hay. Digo, yo la verdad, está muy desangelado todo, y comparto lo que dice
Poncho Márquez, ¿no? Pues yo también no sé por quién votar, ¿no? Ok, gracias, Alex. Por aquí llegó una pregunta antes que me dice lo siguiente, que dada la situación de la pandemia, no se ha visto organización de concentración de personas para el apoyo de seguir a un candidato en particular, aunque sí lo hemos visto en Puerto Vallarta y lo hemos visto en otros lugares donde sí ha habido aglutinamiento, ¿no? ¿Creen ustedes que para contrarrestar esto se han usado adecuadamente y con eficiencia las redes sociales? Y si esas, bueno, ahorita ya una parte lo mencionaste, Alex, pero nada más una parte. ¿Qué opinan ustedes respecto al uso, al buen uso, mal uso de las redes sociales respecto a la comunicación que se ha generado y qué tan profundo realmente se ha sido? Y cuando hablo de profundidad, hablo de saber llegar a lo que debemos llegar. No, y el yo mime conmigo, sino qué problema voy a resolver y el cómo lo voy a resolver. Ramiro. Rápidamente nada más es simple y sencillamente ver quién maneja las redes de quién, porque yo he percibido que los candidatos, insisto, y lo dije en la primera intervención, se han preocupado más por ellos mismos, por su propia imagen. Salen en la foto entregando el volante o saludando de mano. Y aquí hay una incongruencia. Estamos en una pandemia en donde debe de existir una sana distancia, pero vemos a los candidatos utilizando el cubrebocas, pero en contacto con la gente, o sea, rompiendo ahí la lógica misma, ¿no? Segundo, las redes sociales son como para presumir, entre otras cosas, dónde estuvieron y qué fue lo que hicieron, pero no tocando los grandes temas que le interesan al electorado. Y otra más, y coincido con lo que dice Alejandro Verduzco, es curioso, pero en los debates, en las redes sociales, los operadores de los candidatos se apresuraban a capturar el video de el momento en el que ellos consideran pudiera ser más viral. Y al final, curiosamente, todos ganaron el debate. ¿Bajo qué métrica? No lo sé. Es la misma pregunta que nos hacemos todos. Pero la gran pregunta es que no ha estado dentro de las redes sociales el objetivo principal, que es el electorado. Al ciudadano no se le toma en cuenta. No hay forma en la que el candidato sea empático en las redes sociales con la gente. Les preguntas algo o tratas de interactuar en redes, no te contestan o quien te contesta es el coordinador. Y ahí es en donde se rompe. Las redes sociales es un medio de comunicación, de ida y de vuelta. Y yo, al menos, no he visto en muchas características que esto se cumpla. Poncho. Yo quisiera saber quién es el ciudadano marciano o de qué planeta viene que ve redes sociales para ver qué proponen los candidatos. La verdad es que ahí hay un error de concepción de los mismos candidatos y sus equipos de comunicación vía redes sociales, sus administradores, como dice Ramiro Escoto. Yo mismo, que estamos uno metido en esto, no abro Facebook para ver qué está proponiendo Chuy Morrayo de Tonalá, qué está proponiendo. O sea, realmente cuando viene el candidato, brincas esa parte y te vas a buscar otras cosas. Diego, los que somos un poco más morbosos en este asunto de la política, pues sí, vemos ahí los trancazos que se están dando, que finalmente es como para lo que ha sido más efectivo la estrategia de comunicación a través de redes, para darse trancazos los unos y los otros y para sacarse, como decía yo en la primera intervención, sus trapitos al sol. A mí me parece que no ha sido del todo efectiva la comunicación a través de las redes sociales, ni siquiera se le da un uso efectivo, porque no es lo mismo Twitter que Facebook ni Instagram. Y tú te encuentras a veces la misma publicación en los tres, en la misma tónica. Si no te interesó en uno, no te va a interesar en el otro, en el que no está tampoco diseñada la red para ello. Hay que añadirle a esto, para devolverme un poco a lo que decíamos al principio, de que no están prendiendo las campañas, que tenemos una sobreoferta de partidos y de candidatos, ¿no? O sea, si te pones a analizar zona metropolitana, que se supone que a todos en la zona metropolitana nos interesan los de los otros municipios, pues tenemos una gran cantidad de candidatos. Les voy a dar un dato mío. Yo me gusta esto de la política, pero en ningún proceso electoral previo
me había pasado que no me sepan los nombres de todos los candidatos. Entonces me dicen, el de Fuerza por México de Tlaquepaque. Y empiezas así, ¿cómo se llama? ¿No? Es decir, estás hablando en algunos municipios de 14 candidatos para presidente municipal, y tienes que añadir los candidatos a diputado local y los candidatos a diputado federal. Es un mare magnum de personas y de propuestas, lo que ha convertido, otra de las cosas que llamaban la atención antes, a los que les llaman debates todavía, pero indebidamente, pues en una feria, en un foro de exposiciones de exposiciones de 2 minutos. Debate es el intercambio de ideas, es donde puedan discutir, contrapuntear y cuestionarse los unos a los otros. Aquí es materialmente imposible, en ningún debate se ha visto eso. Lo más a lo que se ha llegado es a que todos se unan contra un solo candidato, a veces ese candidato ni siquiera va, y termina no interesándole a nadie. Felicito, a Quiero TV, que ha estado haciendo muy buenos debates, lo mismo El Informador. No obstante, el evento está bien hecho, pero el contenido, la verdad, no le interesa a nadie. Es lo que a mí me da la sensación. Okay. Becky. Sí, yo prácticamente coincido con el tema de redes sociales. Lo dijo Ernesto Villalpando, ha sido un fracaso. Lo dice Alfonso Javier Márquez, quien piensa que iba a encontrar propuestas. Pues no, ahí va a encontrar lo que decía Ramiro, la foto bonita, la foto cuando saluda a la gente, pero no ponen la parte cuando una vez que saludan a la gente piden el gel. O sea, no ponen cuando alguien los abraza y luego se voltean y se quitan el abrazo, o si los besaron, o sea, tratan de poner a lo más bonito del candidato, pero no hay propuestas. O sea, quien piense, ya lo dijo Alfonso, quien pensó que las redes sociales los iba a llevar a dar a conocer a un candidato se han equivocado. Ya mencionó la gran cantidad de partidos que están contendiendo y de candidatos. Pero hay otro problema y yo me uniría. Pepe hablaba de cómo legislar para que los partidos se dieran a conocer, pero también hace falta soltar a los medios de comunicación. Hay candidatos de partidos nuevos muy buenos, pero que no les podemos dar mucha voz por la equidad. O sea, ¿cómo hacemos que esos candidatos que realmente pueden valer la pena de partidos nuevos, ponerlos a nivel de los grandes, pues dándole voz? Pero si a mí me van a exigir que si le doy media hora a él, le tengo que dar a 3 o 4 o a 5 o a 6 que ni siquiera trabajan, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacerle la chamba a los candidatos? Entonces, yo creo que ahí sí también la sobreregulación a los medios de comunicación ha afectado ese proceso. Me decía un candidato, es que en la pasada me dieron más voz que ahora y ahora no puedo entrar a los medios por la equidad. ¿Y qué hacemos? Si después me van a cuestionar. Creo que estamos muy regulados. Creo que no podemos ya ni siquiera que un caballero le diga guapa a una candidata porque luego me lo sancionan. O sea, la verdad es que estamos inmersos en nuestra propia desconfianza electoral, o sea, desconfianza de que alguien siempre va a hacer algo malo, que nos están sobreregulando. ¿No? Y deja, Becky, que te digan guapa. Los candidatos que han utilizado la mano divina. Bueno, o sea. no, pero estoy hablando de los conductores que cuando va alguna candidata y que le dicen, ay, qué guapa, ya estás violentando sus derechos, porque ella es más inteligente que guapa. Por favor, o sea, creo que estamos exagerando mucho en algunas cosas. Sí, lo otro no, lo otro se sanciona, ¿eh? Lo otro es imperdonable. Es imperdonable. Lo que hacen algunos candidatos es imperdonable. Sí, así es. Pepe, tú como parte como comunicador social del IED, ¿qué nos comentas? Bien, bueno, ahorita lo que comentaba Becky, sí hay una serie de lineamientos que no son recomendaciones que se hacen desde la autoridad electoral para los medios. Creo que ahí ha habido también una autolimitación de algunos medios porque a lo mejor no ha sido muy clara la propuesta, a lo mejor no han sido muy claras las recomendaciones, pero la equidad es que a todos les dan el mismo trato, no que a unos más o a otros menos. Entonces decía, ese candidato que le comentó a Becky que no puede entrar a los medios por la equidad, creo que está equivocado. Al contrario, por la equidad es por donde debería entrar, es por donde debería, solicitar algún tipo de cobertura.
También es muy cierto que hay candidaturas y campañas más dinámicas que otras, más noticiables que otras. Lo que nosotros proponemos, y es solamente eso, una propuesta, una recomendación, siempre en aras de la libertad de expresión de los medios, siempre en aras también del derecho a la información de la ciudadanía, es que en la medida de lo posible a todos les den espacio, porque bueno, todos aquí lo conocen, hace todavía 25, 30 años había una cobertura del 98% a un partido político y el 2% al resto de partidos. Ahora de lo que se trata es de generar condiciones de equidad, de transparencia, de igualdad, que no vendan espacios noticiosos como una especie de noticia y que sea una propaganda disfrazada, porque de esos casos se han dado muchos a nivel nacional que han sido comprobados, que han sido verificados, que han sido sancionados, pero regreso a mi intervención anterior, eso es parte de la fórmula de comunicación política que rige en nuestro país. Por eso los candidatos, los partidos andan buscando ahí, a ver, se va a monitorear únicamente espacios noticiosos. Entonces van a los llamados programas de revista o van a programas deportivos y eso era también una exposición mediática. Lo que hizo la autoridad electoral fue decir, a ver, pues tampoco pueden hacerlo de esa manera. Creo que sí hay algunas limitaciones, pero eso es en aras de construir una cultura más democrática, tanto en los medios como en los partidos, como en las autoridades electorales. Y la otra parte, lo que preguntaban sobre el uso de las redes sociodigitales, pues es esa arma de dos filos que está ahí. Podemos encontrar lo mejor o podemos encontrar lo peor. Hay que aprender, hay que estudiar un poco las dinámicas de las mismas redes para nosotros de alguna manera poder discriminar cuál es una información real, cuál es la que se está replicando por estas granjas de bots, cuál es un contenido que sí me sirve, que sí me orienta, que sí me conduce a otros vínculos, a otras ligas con otra información de calidad. Creo que eso es lo que habría que incentivar desde los medios, desde las autoridades electorales y pedírselo también a las candidaturas y a los partidos, generar audiencias más críticas, Creo que ese sería mi aporte en este apartado. Ok, gracias, Pepe. Ernesto, si le pones tus... Claro. Creo que se han manejado varios puntos. Y bueno, el tema de la equidad, yo creo que sí es importante señalarlo, porque primero hay que definir qué es equidad. El asunto de la equidad no es igual, no significa darle lo mismo a todos. Se les puede dar, sin duda, pero cuando en la zona metropolitana de Guadalajara tienes 52 candidatos, nada más en los 4 municipios, pues ¿dónde los metes a todos? ¿Qué espacio es suficiente para meter a 52 candidatos y darles el mismo tiempo a cada uno de ellos, ¿no? Es muy complicado, muy complicado cumplir cuando menos en este proceso electoral, con pues ser parejo para todos. Y lo que tratamos de hacer es ser equitativos. Y entonces, sí, en la equidad, pues le das a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a sus méritos o al tamaño del partido que representan. Y eso les duele a muchos candidatos. ¿Por qué? Porque ven más, por ejemplo, seguramente van a ver más a Morena o a MC, los candidatos de estos mismos partidos, y entonces existe el reclamo hacia los medios de comunicación, ¿por qué le dan más a ellos? Bueno, en razón de que pues tienen una mayor participación y representatividad en nuestro estado. Esa es una realidad que no podemos tapar, pero que no lo van a entender muchos otros candidatos, pero es así como tendríamos que llevarlo. Pero aún así, a pesar de que hagamos esto, es muy complicado poder cumplirles a todos. Nosotros llevamos una agenda diaria de candidatos de todos los partidos, invitamos de los chiquitos y de los grandotes, de todos, tratando de que nuestra parrilla de entrevistas, por ejemplo, sea pues lo más completa posible, y aún así nos vamos a quedar cortos y no vamos a poder tener a todos entrevistados, porque además sumamos a Tlajomulco, al Salto, a Chapala, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, municipios que pueden ser referencias, sobre todo de zonas o regiones de nuestro estado. Es muy complejo cumplir con la equidad para los espacios informativos en general. Es complejo. Ahora, ¿qué esperamos de las campañas? No pintan los candidatos o no proyectan o no son atractivos, porque también igual algo que ya nos acostumbramos, y quizá eso tiene que ver
cómo ha ido evolucionando la política en nuestro país y en la que no tenemos la culpa los medios de comunicación, sino los propios políticos, es que pues venimos de años y años de promesas y mentiras. Promesas incumplidas y muchas mentiras. Ya los ciudadanos, la realidad es que los ciudadanos ya no creen en nada de lo que le digan los políticos. Y entonces, ¿qué permea más? La campaña negra, la guerra sucia. Es lo que principalmente permea, principalmente en redes sociales. Los medios de comunicación tradicionales o electrónicos nos hemos limitado, algunos, en no sumarnos a este tipo de guerras, pero las redes sociales sí se han metido a eso, y es lo que más permea en redes sociales, ¿eh? Ningún candidato, todos los candidatos en sus páginas oficiales son de propuestas, de campaña, de visitar, abrazos, besos, y luego entran sus bots o sus cuartos de guerra, donde entran por otras páginas, empiezan a hacer la guerra sucia dentro de las elecciones. Si comparamos cuál pega más o cuál reenvían más los ciudadanos, realmente es el de la guerra sucia. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos los mexicanos a las campañas aburridas, a las campañas de propuestas, y no hay nada, la verdad es que ya no hay nada nuevo que ofrezcan los candidatos. También igual eso hay que señalarlo, los candidatos no traen novedades, todos ofrecen lo mismo, y conforme se acerque el proceso electoral y dependiendo en qué posición vayan, van a ofrecer más cosas, hasta las imposibles. Esa es una realidad y lo vemos también igual en todos los procesos electorales. ¿En qué nos metemos en problemas? Bueno, con tantos candidatos, como ya lo decía al principio, y lo decía bien Poncho, pues los debates dejaron de ser debates porque no hay forma de hacer un debate. No es que no queramos hacer debates, nos encanta que se agarren los candidatos y que se digan y se lamenten y se acusen y se señalen y se respondan y hagan pues un show ahí prácticamente, pero contra 14 personas, ¿cómo? ¿Dónde? Necesitas todo el día para hacer un debate realmente. Nosotros hacíamos debates de 2 horas y terminaron siendo de 2 horas y media y ni así podía haber un enfrentamiento entre candidatos, a menos que ocuparan o sus 2 minutos para hacer una propuesta o sus 2 minutos para atacar. Y bueno, pues algunos decidían hacer propuestas, cada quien estaba en razón de lo que le convenía y era válido. Pero sí, no se pueden hacer debates, por lo tanto no puedes conocer la personalidad más que lo que te alcanzan a presentar, y vaya, que de algunos ni con 2 minutos tuvieron para presentarse porque fueron bastante algunos malitos y otros muy buenos, como ya lo decíamos. Hay algunos candidatos de los nuevos partidos que vale la pena darle seguimiento. Desafortunadamente también este es un riesgo grave, y es que frente a este escenario de tantos partidos políticos no van a alcanzar el registro muchos, no van a alcanzar a mantenerse como partidos políticos y van a quedar ahí abandonados o tirados a esos candidatos que pudieron haber sido de verdad piezas importantes para el desarrollo de nuestra democracia. Eso es el riesgo de tener tantos partidos políticos. Atomizan el voto, que los partidos grandes, es más, incluso algunos partidos de mediana talla van a ser los encargados de definir el proceso electoral, porque está tan atomizado el voto que ellos le van a robar a los grandes. Y los que se creían ganadores, unos chicos les pueden robar votos y van a terminar o poniendo a riesgo su triunfo o perdiendo incluso. Caso como Futuro, por ejemplo, creo que va a meter en aprietos a los 2 partidos punteros en razón de la cantidad de votos que ellos emitan, pues se los van a robar a los punteros. Y entonces va a ser la definición de las candidaturas, van a estar definidas por el tercero y no necesariamente por lo que hagan los 2 primeros. Sí, Ramiro, adelante. Nada más, avalo todo lo que dice Ernesto, porque al final del día, Poncho, Becky y Ernesto, bueno, pues tenemos espacios que conducimos, y cuando llegan las entrevistas, híjole, baja el rating, la gente no participa. Hay un tema muy complicado, ¿no? Por ahí Pepe Gómez de pronto nos decía en algún momento, traten de equilibrar, ¿no? El asunto, y ya la gente de producción ponía un cintillo abajo del noticiero en televisión. Teníamos en los noticieros de cada hora a lo mejor 10 segundos de la actividad de cada candidato, pues todo para cumplir con el lineamiento, ¿no? ¿Y qué te encuentras? Que de pronto sales mal posicionado en el monitoreo que hace cualquier institución, porque tampoco al que hace el monitoreo le queda muy claro, ¿no? En el caso de nosotros somos Mega Radio, por ejemplo, ¿no? Y nos confunden con Mega Canal, Mega Noticias, y nos meten ahí medios extraños y ya salimos ahí con un problema. Entonces también incluso hasta la gente que hace las mediciones, que son un parámetro de justamente revisar cómo andamos en materia de comunicación,
pues tampoco es un instrumento fidedigno. Es decir, mucho se puede mejorar, pero el tema de tanto candidato, el tema, bueno, y no hemos hablado de los independientes, que ya hay también algunos independientes que también están buscando espacios y que también están buscando la equidad y que también se suman al asunto de yo estoy aquí, pero los cómo, quién sabe. Ok. Bien, pasaría ahorita, Alex, a la siguiente pregunta. Son dos preguntas las que voy a generar. Una de ellas es referente a la cuestión de género. Ahora, para establecer los equilibrios dentro de los partidos, se estableció que el 50% debían ser candidatas mujeres y candidatos hombres. Yo en lo particular me he metido a analizar algunas de las candidatas que son de veras de primer nivel. He leído sus currículum y lo que han aportado y lo que han hecho de veras de primer nivel, pero que desafortunadamente en los partidos en los que están nunca les habían dado acción o nunca les habían dado foro hasta ahora que ya son candidatas, ¿no? La pregunta es, o sea, sería una pregunta, va a ser dos preguntas. Una, ¿qué tendría que hacerse para que la mujer verdaderamente participe y que tenga ese foro para que cuando llegue a ser candidata, pues ya tenga periodo trabajando, mostrándose, siendo parte de la acción de lo que ha generado y de la solución de problemas que ha resuelto, ¿no? Entonces, esa sería una pregunta. Y una segunda, respecto a la gran cantidad de partidos, ¿qué habría que hacer para tratar de no quitarles ahorita los deseos a los nuevos, sino cómo exigir que haya una mayor cantidad, una mayor exigencia para que no se bifurque tanto el voto, porque no es lo mismo, y estoy de acuerdo con lo que dice Poncho, yo también, para acordarme de todos los candidatos, simplemente, yo no voy a hablar, voy a hablar de Zapopan o de Guadalajara, para acordarme de todos los nombres, créanme que me acuerdo como del 60%, así a ese nivel, o sea, porque es tan bifurcado, y conste, como también decía Becky atinadamente, o sea, hay candidatos muy buenos de los partidos chiquitos, pero no tienen foro, desafortunadamente. Entonces, sobre este par de elementos, ¿cuál sería tu opinión tanto en la parte de género y en la parte de número de partidos? Sí, doctor. Digo, doy nada más rápido contexto de un tema que comentaba Poncho en un poquito de las redes sociales. Ahorita hago énfasis en las preguntas. Hay que entender, y lo digo como mercadólogo, ¿no? Todas las redes sociales son segmentación y microsegmentación, ¿no? Y evidentemente, Poncho, coincido contigo. O sea, los equipos de trabajo a lo mejor o serán de la vieja guardia, los de comunicación, que solamente piensan que es pura gestión de medios, pero no tienen la evolución de haber brincado los medios digitales, donde todas las redes digitales están segmentadas y microsegmentadas, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hay un problema, y coincido con Poncho, de comunicación, ¿sí? Hemos tenido casos, en Colima recientemente circuló, digo, no me consta, yo lo vi en las redes, que todavía no se daba el debate y filtraron el post de un candidato de un partido político que se pronunciaba ganador y ni siquiera había sido el debate, ¿no? Algo que me gustaría dejarle de tarea un poquito a Pepe Gómez, digo, desde el punto de vista técnico, que también se regulen las propuestas que hacen los candidatos y se le dé un seguimiento a ver si las cumplen, o sea, porque digo, yo tengo una especialidad en transparencia, ¿sí? Y muchos hablan del tema de la transparencia. Sí, pero ¿cómo la vuelves una política pública y cómo la mido que realmente la cumpliste, ¿no? Entonces, ahí es del discurso pasar a los hechos, ¿no? Quiero comentar algo rápido antes de contestar la pregunta, doctor. Vemos candidatos pronunciándose también que van arriba en las encuestas. Le apuestan a que a la apariencia mata realidad. Realmente nosotros lo que queremos como ciudadanos son propuestas basadas en evidencias y en soluciones, no en percepción, porque le están jugando mucho a la percepción, ¿sí? Entonces, lo que usted me preguntaba respecto a la de equidad de género, yo creo que los partidos políticos, los que sean chiquitos o grandes, deben de tener una formación política real, o sea, tiene que haber una formación política, así como en el fútbol hay fuerzas básicas para que pueda haber grandes deportistas, en los partidos políticos también. Y sí, evidentemente vemos perfiles y el rol que la mujer ha tomado no nomás en la política, sino en la cuestión de la iniciativa privada y también en la función pública, etcétera, ¿no?
Y obviamente, ¿qué es lo que necesitan tener esos partidos políticos para tener estímulos o atractivos que sean ahora sí que convincentes para los ciudadanos? Voy a dar rápidamente cómo ha evolucionado desde el punto de vista del marketing político de lo actual, del 4.0 al 1.0. Al revés, no de lo de atrás hacia adelante. Uno, sus campañas de todos esos partidos, también de los grandes, tienen que estar basados en generar valor y beneficios reales, ¿no? Sustentables. La sustentabilidad es algo que realmente se está olvidando mucho. En una etapa anterior se generaba propósitos de generar valor y beneficios, luego se centraban en el mercado electoral y más atrás centrado en lo que eran los candidatos y políticos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran reto que realmente tienen los partidos de reciente creación, que van naciendo, que a ver cómo les dan sus resultados, pero sí tiene que haber propuestas y formación política muy específica para que los ciudadanos realmente veamos candidatos con perfiles pues más técnicos. Y digo, la verdad, me da un pesar como país, como mexicano, ver candidatos que son artistas, luchadores. Digo, no les quiero quitar el derecho, ¿verdad?, que tienen de ser candidatos, pero no hay una propuesta más que su popularidad, y creo que la popularidad no nos lleva a un desarrollo de primer mundo. Su micrófono, doctor. Respecto a las preguntas que hacía tú como mujer, ¿cómo percibes el que a las candidatas realmente se les pueda coadyuvar, no cuando lleguen como candidatas, sino desde antes darles el foro para que cuando lleguen, ya lleguen fortalecidas, ya lleguen robustas a ser verdaderas mujeres que, bueno, siendo brillantes, no se les daba ese foro de reconocimiento, ¿no? ¿Tú qué comentarías al respecto, así como el número de partidos? Del número de partidos para mí se me hace exagerado, la verdad. Yo me iría por una segunda vuelta. Yo soy de la que propongo segundas vueltas. ¿Para qué? Para que queden los que tienen más posibilidades y ahí se eliminen a los que no. Eso es mi propuesta, que siempre he sido a favor de la segunda vuelta. Y en relación a las mujeres, yo creo que a la mujer se le tiene que dar espacios dentro de la administración pública. Todos prometen que van a tener a mujeres y terminan. Yo recuerdo, en paz descanse, Aristóteles Sandoval, cuando le decía, oiga, usted prometió que iba a tener al 100% más de mujeres que la administración pasada. Me dijo, tengo el 100%. La administración tenía una, yo tengo dos. No, se trata de que pongan a más mujeres en la administración pública. Yo creo que coincido contigo, hay una gran cantidad de mujeres de varios partidos, incluso de los que decimos nuevos, bueno, de chiquitos, dije nuevos, mejor, nuevos, que las ves, las escuchas y dices, qué preparadas, de verdad, te dejan impactadas. Una vez, Natalia Juárez, que es, por cierto, candidata, yo en una entrevista le decía, es que deben evitar que lleguen mujeres improvisadas. Tienen que llegar mujeres con la capacidad de mi hijo. A ver, Becky, ¿por qué los hombres sí pueden llegar improvisados y las mujeres no? Tienes razón, de verdad me desarmó. Ahorita lo que tenemos que darle es la confianza a la mujer. De verdad, en este proceso, mi admiración para aquellas mujeres que son aguerridas, luchonas, entronas, preparadas. Pero las que van preparadas es porque tuvieron una oportunidad en la función, ya sea municipal, federal o estatal. Creo que los gobernantes deben abrir más espacios a las mujeres y ahí saltar a un puesto de elección popular. Pepe, tú con tu actividad, ¿qué nos puedes comentar? Gracias. Bueno, pues sí, que es necesaria, es ya impostergable la ocupación de espacios, de más espacios de decisión, de más espacios de poder para las mujeres. Hemos visto casos exitosos, hemos visto casos de mucha experiencia, de mucha trayectoria. Incluso los partidos políticos tienen por obligación que formar, tienen que capacitar a sus cuadros. ¿Por qué? Porque las prerrogativas, los recursos públicos que reciben
como financiamiento, hay un apartado que está etiquetado exclusivamente para el desarrollo de liderazgos femeninos. Y eso no es a criterio, o eso no es discrecional, es una obligación que incluso está por la ley. También, por ejemplo, desde el organismo electoral local se generan una serie de cursos de preparación, de diplomados, precisamente para eso, para la creación, fortalecimiento y desarrollo de liderazgos de mujeres, que, repito, son hoy por hoy impostergables. Eso no debe regatearse, no debe discutirse, no debe condicionarse desde ninguna forma, desde ninguna óptica y de ninguna manera. Son necesarios y, bueno, hay que trabajar por ellos, hay que pugnar por ellos. Dentro de la cobertura, también de la cobertura mediática, es necesario también, se hacen estas recomendaciones para que se haga una cobertura también equitativa. Lo que hemos encontrado, también hemos visto hallazgos en los monitoreos que se hacen, que son menos las menciones, o son menos las notas, o son menos los géneros periodísticos en los que se trata o se cubre a la mujer. Pero esto ha ido cambiando. Cada vez tienen mayor presencia, incluso también en los medios de comunicación. Ernesto, ¿qué nos puedes comentar al respecto de estos dos elementos? Bueno, el tema de la equidad de género, por la misma palabra, como ya se los dije al principio, pues tiene que ser con equidad. Y con equidad no significa igual 50-50, significa 30-70 y viceversa, para uno o para otro. Yo creo que tiene que ser en razón de la capacidad. Y cuando hablo de capacidad no significa que tiene más experiencia política o más años participando en un partido político, sino la capacidad del profesionista o la profesionista para ocupar un cargo y ser una buena administradora, que puede ser nueva incluso en la administración pública. Y hay buenas, sin duda, los nuevos partidos políticos, esa fue una de sus, creo, de la oferta principal, y es llevar a más mujeres a puestos de elección popular. Y de entre ellas, por supuesto que hay unas excelentes cuadros que pueden ser representantes, lamentablemente no van a llegar. Y aquí se repite el fenómeno. Por más que hablemos de equidad, lo primero que vemos es la inequidad. ¿Por qué? Y está bien sencillo. Por ejemplo, el PRI hoy presenta más candidatas que nunca, pero porque sabe que va a perder. Ese es el tema. Frente al escenario donde tienes derrotado, pues lanzas a las mujeres que sí son aguerridas y se avientan. El PRI no lanzó candidatos hombres porque no quisieron participar, porque sabían que estaban perdidos. Y entonces sí, ahora sí vamos a hacer equidad, porque saben que pues, no van a ganar o que van a quedar muy limitados o podrán a lo mejor obtener una regiduría. Igual ocurre en el Partido de Acción Nacional. ¿Qué pasa con los partidos que se sienten ganadores? ¿Cuántas mujeres hay, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara? De Morena. ¿Cuántas? Zapopan hombre, Guadalajara hombre, Tlaquepaque hombre, Tonalá hombre. Solamente Tlajomulco tiene una mujer. ¿Qué pasó con la equidad? Movimiento Ciudadano, igual tiene 2 en la zona metropolitana de Guadalajara, cuando ven los 4 municipios principales, pero ¿en qué municipios se encuentran? Entonces, ahí es donde hablamos de que hay equidad mientras no haya realmente algo importante en juego. Y eso es muy lamentable, porque por supuesto que hay mujeres en estos partidos políticos que podrían tener capacidad para representar y luchar por estos municipios. Que no tienen arraigo o no hay un gran atractivo para ser las candidatas, no tienen empuje, no tienen seguidores. Bueno, es posible, pero porque nunca las han dejado participar. Creo que el tema es que en esta evolución que estamos teniendo en la lucha de la equidad, que es importantísimo que se permita participar a las mujeres y que hay mujeres verdaderamente capaces, pues son los partidos políticos los que deberían de creérsela, porque mientras el partido esté derrotado, insisto, hacemos mayor la equidad y ponemos a las mujeres a que se jueguen la derrota. Si estos partidos tuvieran la posibilidad de llegar a gobernar, por supuesto que no habría mujeres. Y entonces, pues son hipocresías que se viven en la política actual. Y eso pasa local y nacional. Y si no, por ejemplo, vamos viéndolo en Guerrero. Va a jugar una mujer el cargo de gobernador, seguramente será gobernadora la hija de Macedonio. La Torita. Pero va a ser él que gobierne. ¿Por qué no pusieron a una mujer diferente?
o a otro candidato, no importa que fuera otro candidato, claro, están usando una mujer y bueno, pues ahí cumple con una equidad y van a navegar con esa bandera cuando no la van a utilizar nada más. Entonces, es lo que se está jugando lamentablemente en nuestro país. No evolucionamos a que los representantes sean, por equidad, más o menos, los que sean verdaderamente importantes o los correctos para gobernarnos. Ok. Poncho. Pues es que vivimos una equidad de forma, no vivimos una equidad de fondo. O sea, no importa, pongan ahí que diga María y que no diga Mario. El fondo no es poner uno sí y uno no. Me parece que nos hemos enfocado como sociedad, porque ese es un asunto de todos, en preocuparnos porque sea uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, con una equidad que le llaman discriminación positiva. Entonces, a huevo, perdón la expresión, hombres y la mitad mujeres, y no era el asunto. Tiene mucha razón lo que decía Villalpando ahorita. Pues, por ejemplo, el caso del PRI, ¿no? Es vergonzoso. Lanzaron mujeres, por cierto, buenísimas candidatas. O sea, a mí me tienen impactado. Yo no tenía el gusto de tratar algunas de ellas. En Guadalajara, que dices, qué mujer tan inteligente, tan brillante. Algunas, como María Gómez allá en Zapopan de Agamos, también dices, oye, esta chava, qué inteligente es, qué brillante, ¿no? Es decir, hay mujeres en la política, sin duda alguna, bastante buenos elementos, buenas cartas. El problema es también lo que decía Becky, algunas son mujeres con propuesta pero sin partido, o otras son con partido pero sin propuesta. Y aquí me lleva porque luego es bien delicado hasta hablar de estas cosas, decir que hay mujeres que no tienen el contenido, la preparación y el mérito, pero porque tampoco hay hombres, hay hombres que tampoco lo tienen. El asunto de lo que decían hace un rato, de evitar que lleguen mujeres improvisadas. Bueno, no, es que el tema es evitar que lleguen improvisadas a la política. Esa es una responsabilidad de los partidos políticos. Y el fondo de este asunto está construido sobre la misma base, que es nuestro sistema electoral imperfecto, construido en una cimentación de desconfianza, en una cimentación de parches como andamios de madera vieja, en el que le tapamos de este lado y nos metemos en otro embrollo para tratar de cumplir esa ley tan enredosa. Le falta otra vez, y qué triste que cada rato tenemos que estar modificando las leyes, una buena reformada al sistema electoral más adecuado a la nueva realidad. Ya no es el momento en el que había que meter a fuerzas mujeres a la política. Me parece que solamente hay que abrir los espacios que merecen y que ya de hecho deben de estar teniendo. Ok, gracias. Ramiro. Híjole, pues nada más recordar cómo estuvo el asunto de las llamadas Juanitas y cómo pues se generó aquí el tema de la creación de las paritaristas. O sea, a partir de ahí, este movimiento comenzó a hacer mucho ruido, incluso para el propio IEPC, incluso para algunos personajes, presidentes de partidos y candidatos que estaban sí o sí tratando de aparecer en la encuesta local, y los que no, bueno, pues trataban de mover las piezas a las mujeres como si fuesen objeto. Es decir, yo para poder lograr en este municipio voy a mover candidatas a otros solo para justificar. Entonces me parece que una vez más el tema de la equidad, si lo queremos ver por género, simple y sencillamente se utilizó como una moneda de cambio, utilizando estos recursos legales que les permitían. Algunos otros, por esa situación, comenzaron muy tarde, judicializaron, por así decirlo, su candidatura y tratando de justificar pues lo que ellos están viendo como un obstáculo y no como una oportunidad. Vuelvo a lo mismo, hay que revisar desde antes el tema de la importancia de utilizar ciertos términos, porque en la práctica parece que esto no funciona. Ok, bien. Viene una pregunta que precisamente, curiosamente, Poncho comentaba, y es, ¿qué indicadores se pueden utilizar para medir la eficiencia de una campaña política? ¿Y qué realidades precisamente presentan? Porque vemos cada rato en las diversas redes
Lo mismo en los periódicos, ve uno en Mural, ve uno en Milenio, ve uno en Informador, o sea, y cada una tiene resultados totalmente diferentes, que llama la atención eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ver la efectividad de la eficiencia en una campaña política? Y dos, ¿cómo analizar las encuestas y a qué le podemos dar creencia o no creencia de más verdad o menos verdad? Poncho, adelante. Es que estamos viviendo en el peor momento, o en el momento en el que jamás yo había visto tanta prostitución de encuestas. Tanta prostitución o sea, de hecho, ¿cuál es la casa encuestadora que dice la verdad? ¿Cuál es la casa encuestadora que está haciendo bien las encuestas? Cada candidato trae sus propias encuestas y en cada encuestadora, pues él va adelante. Y algunas que no las publica el propio candidato, te das cuenta que dices, pues está como que está manejada. Esto, por un lado, la verdad es que no existe hoy, como en otros procesos electorales, la encuestadora, la que dices, lo que dice esta es la que siempre sale, o por lo menos 2 o 3. No hay, y no quiero dar nombres de encuestadoras que me parece que en el pasado eran bien serias y hoy no. Sí, en este panel sí se vale decir, no hay problema. No, sí, lo puedo decir, pero perdón, ¿qué objeto tiene a medio proceso electoral desacreditar a una o a otra? Pero la verdad es que es una gran prostitución. Las encuestadoras tradicionales desaparecieron como si hubieran sido parte del viejo sistema. A lo mejor sí lo eran. Pero hoy por hoy, no sé cuál es la encuestadora que dice la verdad. Antes teníamos Mitowski, teníamos el gabinete GCI, teníamos una serie de encuestadores con cierto prestigio que hoy pues no suenan, o por lo menos no están trabajando mucho en Jalisco y están trabajando algunas otras que dan resultados encontrados. Eso es por un lado. Y por otro, para no acaparar el tiempo, porque se nos está acabando, también hay una realidad. Las encuestas dejaron de ser 100% confiables. Bueno, nunca han sido 100%, pero mantenían por lo menos un 95% de confiabilidad en el pasado. Y empezaron a dejar de perder la confianza de la gente, que la gente ya no responde lo que piensa hacer. Y lo hemos visto en todo el mundo, no solamente en México, lo vimos en el Brexit, lo vimos en Colombia con el sí y el no. Y lo hemos visto aquí mismo en México. Entonces, ya no hay casas encuestadoras confiables por un lado, y por otro lado, la gente tampoco está confiando en las casas encuestadoras para decir la verdad. El resultado es, no sabemos quién va ganando, quién va a ganar o quién va perdiendo. Ok, gracias, Poncho. Alejandro. Sí, complementar lo que dice Poncho, yo creo que la problemática es desde el diseño de la encuesta, Poncho, quién la haga, el sesgo, la metodología, y yo creo que también, si todo se registra y se regula en la autoridad electoral, pues también ahí tendrían que estar reguladas pues todas esas casas encuestadoras para ver que tengan las metodologías adecuadas, porque ahorita hay mucha percepción, como tú comentas, ¿no? No sabemos quién va ganando. O sea, yo veo muchas encuestas y todo el mundo se da por ganador, y pues bueno, las encuestas pues no son votos, los likes en redes sociales no son votos. Y nada más complementando, doctor Sánchez, lo que decía Becky, o sea, no hay momento en la improvisación. En mi paso en el servicio público, yo me encontré mujeres que hicieron un rol importantísimo y una aportación que solamente no iban y cobraban por estar ahí las horas en una oficina, sino realmente había una aportación real, ¿no? Yo lo que le aprendí a esto es, la política no es para el que le gusta, es para el que le sabe. Y creo que con eso cierro esta parte. Ok. Ernesto. Bueno, yo debato contigo. Yo creo que la política es para el que quiere entrarle. Y sí, sin duda, todo el mundo tiene derecho a participar de la política. La Constitución así te lo permite. Y estoy en contra de ese principio, precisamente en contra del principio de que solamente participen los que le saben, porque entonces estamos violando un derecho constitucional de todos. Aunque haya muchos improvisados, no me queda la menor duda. Sin duda, hay muy malos políticos, pero también entre los buenos políticos hay muy malos. Entonces, tachar a cualquiera o tachar a alguna persona por no poder haber participado jamás en la política tampoco me parece lo correcto. Y si se tiene ganas, pues que se la jueguen, ¿no? Tarde que temprano. Al final de cuentas, son sus recursos y sus ganas y su tiempo. Sus riesgos también, por supuesto. Sobre las encuestas, coincido con Poncho, La verdad es que no hay mejor encuesta que la que vemos en la calle. Ya lo sabíamos que del 15 de mayo en adelante iban a salir muchas encuestas y van a salir muchas más
son herramientas electorales, son herramientas que le sirven a uno u otro candidato para generar confianza entre el electorado, entre sus seguidores, primero que nada, y después para buscar acarrear otros votos. Así de que van a seguir saliendo encuestas y van a ganar todos los candidatos, hasta aquel que se encuentra chiquito va a sacar la propia y va a armarla ahí con sus cuates y armar una encuesta donde él es el triunfador. No se puede confiar en las encuestas. En lo personal me parece que no hay ahorita una empresa encuestadora que te dé la confianza suficiente, y lo mejor es, pues como medio de comunicación, no sumarse a ninguna de ellas, esperar el resultado oficial, que es el importante, esperar a que salga el PREP, no divulgar, por supuesto, quién está en la preferencia del público. Lo sabemos por evidente que es que hay algunos partidos políticos que traen una mayor estructura, que han crecido, y otros que han decrecido, así tal cual, y lo vemos y lo hemos dicho en este espacio, ¿no? Cómo se encuentran los partidos tradicionales muy mermados y cómo los nuevos partidos, dos cuando menos, han crecido bastante y han tenido una mayor preferencia entre el electorado. Vemos que por ahí va a ser también igual el resultado del proceso electoral y que habrá seguramente un tercer lugar, insisto yo en mi postura, esta es una muy personal, que los partidos que se ocupen el tercer lugar en la elección serán o ayudarán muchísimo al que gane el proceso electoral. ¿Quién va a ser ese que ocupe el tercer lugar? Pues ya lo veremos al finalizar el proceso. Okay, gracias Ernesto. Becky. A ver, yo coincido. En las encuestas no es que no sirvan, es que la gente aprendió a no decir la verdad a los encuestadores. Antes te preguntaban y tú decías con toda sinceridad por quién votabas. Hoy desconfiamos hasta de la llamada que nos hacen, porque desconfiamos de todo y no queremos decir la verdad. El problema es que una verdadera encuesta debe traer muchos cruces para ver si el que te está, al que estás entrevistando te está engañando o no, y eso no se hace. Una simple llamada telefónica, pues tú puedes engañar. Aquí el problema es que la mayoría marcan una gran cantidad de indecisos. El indeciso es el que sí no sabe por quién votar. Pero yo me voy con Giovanni Sartori, que dice la verdadera encuesta es el día de la elección y va a depender del estado de ánimo en que tú vas a salir a votar. Si ese día te estuvieron como en las elecciones pasadas, llamando a las 4 o 5 de la mañana para votar por un partido político, pues vas a odiar ese partido político y vas a ir enojado. Si en la fila te hicieron esperar, si ese día no tuviste agua para bañarte, para irte guapo a la elección y no pudiste bañarte, te va a hacer enojar. Entonces, va a depender del estado de ánimo. O sea, las encuestas son la fotografía del momento. Hay allá los candidatos que se quieran engañar. Si las pagan y los engañan, pues es su dinero. Bueno, hay dinero también de nosotros, ¿verdad? De alguna parte. Pero si se dejan engañar, pues ellos saben. Si la hacen serie, yo creo que no la darían a conocer. ¿Por qué? Porque son números para ellos. Pero si la quieren decir, para mí ellos se engañan. La verdadera encuesta es el día de la elección y creo que el factor de que las encuestas ahorita no den los resultados es porque la gente aprendió a engañar a los encuestadores. Okay. Ramiro. Pues la encuesta es esa, ¿no? Es la que a mí nunca me han preguntado. Yo creo que tanto Poncho, Becky, los que tenemos programas y hemos hablado acerca de esto, la gente coincide. Bueno, pues es que yo no creo en la encuesta. La primera pregunta que debería de existir ahí es, ¿saldrá usted a votar el próximo? Y ahí lo presentó el INE, lo presentó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Hay un gran porcentaje de la población que no tiene ni idea cuál es el día de la elección, para empezar. Entonces, ¿qué te dicen las encuestas? Pues lo mismo que digo yo en el tema de los debates. Todavía no se acaba el debate y ya el equipo de campaña ya a su candidato lo hizo ganador. Entonces, realmente, pues no, el tema de las encuestas, yo creo que crea en ellas quien crea, porque al final del día, sí, Becky, es verdad, el domingo 6 de junio será el día de la verdadera encuesta, esa que sale, porque incluso hasta las de salida han tenido sus problemas. Mucho que aprender también en este asunto, por más que se regulen las encuestas o los sondeos, la gente te puede decir una cosa, pero al final del día pasa otra. Ya ha ocurrido, porque al final del día quien se acerca contigo, aunque traiga un gafete de una encuestadora que ni conoces, te puede hacer preguntas, y ahora con el tema de robo de datos personales y demás, la gente está muy desconfiada. O sea, incluso recordarán esta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que te preguntaban vía telefónica
y de repente decías, no, pues para mí es muy malo, y le picabas al 5 y te colgaban. O sea, no sabía realmente si tu voto era contado en el tema de la encuesta. O sea, ya está muy tergiversado el tema, ya no hay tanta transparencia en este asunto, la gente lo sabe, y este es un parámetro solo de diversión y medición, pero no se acerca a la realidad de lo que antes había sido considerado una ciencia y muy cercana. Existe, sí, Poncho. Existe la creencia, porque esto yo lo he oído al interior de campañas políticas, de que la gente vota por el que cree que va a ganar. A mí no encuentro cosa más absurda que eso. O sea, yo no salgo a decir, oye, me dijeron que fulano va adelante, voy a votar por eso. Yo creo que no existe eso, pero la creencia entre quienes hacen las estrategias de comunicación política persiste, y ahora las encuestas para lo que están sirviendo es como para hacer campaña, como para decir, miren, voy ganando. Yo recuerdo que anteriormente los candidatos, aunque fueran ganando, no querían decir que van ganando porque desanimaban a la gente, dijeron, todos nos va a ganar fulanito de tal, ¿para qué vamos a votar por él? Hoy yo no entiendo las estrategias de comunicación de los políticos, de las campañas políticas. Veo que todos están diciendo que están ganando, y además les gusta mucho, por cierto, este es parte de este capítulo a lo mejor, jugando el juego del tío Lolo. Las encuestas que hace Ramiro en sus redes, las que hace José Ángel, Becky, todos hacemos encuestas. Yo de plano, el día que arrancaron las campañas, lo hice de broma. Dije, pues yo, ¿por qué me voy a quedar atrás? ¿A vos cuál cree que va a ser el presidente de Guadalajara y cuál el de Zapopan? Y lo que hacen los equipos de las campañas, bueno, los líderes de las campañas, es poner a votar a su gente de las campañas, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta quiénes están, quiénes están más unidos y traen mejores estrategias de coordinación, porque, pues digo, no es tendencia de voto. El que uno traiga 5,000 seguidores y otro traiga 4,600, pues no es el todo. Pero es el juego del tío Lolo que les gusta jugar con nosotros, los periodistas también, ¿no? Okay. Pepe, tú que estás en el otro como juez, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bien, sí hay una regulación también sobre las encuestas que se dio en la reforma electoral del 2014 y se empezó a aplicar en 2015. Si ustedes se acuerdan, en 2012 hubo una serie de encuestas a nivel nacional en donde ponían a Enrique Peña Nieto con una amplia ventaja sobre López Obrador. Finalmente ganó Peña Nieto, pero la ventaja no fue tan amplia como decían las encuestas, y las grandes encuestadoras de ese momento únicamente dijeron, nos equivocamos, pero no hubo ningún reconocimiento más explícito de en qué se equivocaron o si habían hecho mal su metodología, si el diseño muestral había estado mal, no lo dijeron. En aquel entonces, tanto a nivel nacional como a nivel local, veíamos todos los días en los medios impresos y también en los medios de radio y televisión, muchas encuestas, casi cada candidatura tenía su propia encuestadora, y teníamos una verdadera lluvia de encuestas, pero si nosotros las sometíamos al tamiz del rigor científico metodológico, muy pocas de estas encuestas estaban bien elaboradas. Se hacían a modo del que la pagaba y se hacían a modo de aquella candidatura que decía, a ver, yo quiero verme en el primer lugar, pues ahí le hacían su encuesta, cuchareada le llaman en el argot de las encuestadoras. ¿Qué sucede con la reforma electoral del 2014? Bueno, se plantea ya dentro del reglamento de elecciones un capítulo que habla precisamente sobre la metodología o sobre las metodologías para publicar encuestas. Ahora, por ejemplo, en radio y televisión eso le corresponde al INE, al órgano electoral local le corresponde monitorear a los medios impresos. Todo aquel medio impreso que publique una encuesta de preferencias electorales tiene la obligación de presentar un informe científico, un informe metodológico, en donde se diga quién ordenó la encuesta, quién ordenó la publicación, cuánto costó, qué instrumentos se utilizaron. Debe proporcionar la base de datos en formato electrónico para que se vea qué tipo de manipulaciones se hicieron, quién fue la persona encargada de llevarlo a cabo, qué experiencia tiene en ese ámbito. ¿Y saben qué ha sucedido desde entonces?
han disminuido drásticamente la publicación de encuestas en medios impresos. En redes sociodigitales es otra cosa, porque ahí no está todavía reglamentado, no está todavía regulado, y todo el mundo publica encuestas o todo el mundo publica algún tipo de sondeo sin ningún rigor científico, sin ningún rigor metodológico. Pero en los medios impresos ha disminuido drásticamente. Si en 2012 tuvimos en la campaña electoral, porque esto se hace únicamente en las campañas, en la campaña del 2012 a nivel local tuvimos alrededor de 80 y tantas encuestas. En 2015 bajamos como a 25. Ahorita, en esta campaña electoral, medios impresos que han publicado encuestas, que no han replicado otras encuestas que hacen casas encuestadoras, que ahorita voy a abordar ese tema, han sido 4 o máximo 5 encuestas. De los cientos que había en 2012 a 5 que hay ahora, quiere decir que ya se la piensan 2 veces. Ya se la piensan 2 veces los medios impresos en publicar una encuesta, porque saben que tienen la obligación de presentar su informe científico, metodológico, financiero, etcétera. Y eso no lo hacen. Ahora, lo que hacen las casas encuestadoras para no perder clientelas, pues ellos las hacen y ellos las suben a su página y les dicen a los medios de comunicación, o se los mandan por WhatsApp, o las suben en redes sociodigitales y dicen, ahí está mi encuesta por si la quieres publicar. O las mandan también a las cabinas de radio, y a mí en alguna ocasión me llegó a preguntar el señor Marcos Arana Cervantes, que conducía un programa, me dice, oye, todos los días me llegan encuestas y todos los días me llegan, ¿qué hago? Pues nada, o sea, si usted la va a difundir, pues tiene que decir quién es la fuente, quién, no, dice, pero nada más me mandan en aquellas las que cierto candidato va ganando. ¿A qué se refería con eso? Ahora las casas encuestadoras lo que hacen es precisamente tratar de hacerlas llegar por los medios de comunicación, pero ya si el medio de comunicación la publica, entonces ya está en la obligación de presentar esos informes. Y ahora pues las encuestas que vemos, pues las vemos en redes sociodigitales y las vemos en páginas web en donde todavía no están reguladas, y la mayoría de ellas, si no es que la totalidad, no tienen un rigor científico y metodológico. En eso se está trabajando desde los órganos electorales, tanto en el nacional como en el local, a darle un seguimiento a todas estas encuestas. Y además también se les sugiere que se ponga la leyenda, por ejemplo, en las encuestas de salida, que esos no son de ninguna manera resultados oficiales, y que los resultados oficiales serán aquellos que informe la autoridad electoral o un tribunal en caso de que la elección termine de una manera pues contenciosa. Bien. Nos quedan 7 minutos y el tiempo de verdad que nos ha comido. Hay varias preguntas aquí. Nada más que ahorita que se habla de las encuestas, me acordé de la encuesta que sacaron cuando la Torita, en el que había cuando 2 candidatos, una de ellas que fue diputada local, federal, y había dado en varios puestos, y en el rubro de la experiencia política y de impuestos, que salió más arriba la Torita, que nunca ha tenido absolutamente nada, ¿no? Más para que, con eso se corrobora cómo se hacen las encuestas al gusto, ¿no? Y lo peor, que en televisión lo publicaron como si fueran reales, ¿no? Quienes sabemos un poquito de encuestas, pues sabemos que eso metodológicamente lo hicieron muy obviamente, si nada más visito a los de Morena y que son amigos de Félix, pues obviamente van a todo a favor de la Torita, ¿no? Bien, un último comentario que quisieran hacer ustedes, porque hay varias preguntas. Por ejemplo, hay una de ellas ¿qué propondrían ustedes para cierre más efectivo de campaña? Otra, ¿qué opinan de algunos de los partidos? Aquí hablan del PES, del Arbolito, etcétera. ¿Qué opinión tienen de los partidos pequeños que acaban de emerger? Y otra pregunta que nos hace por aquí es cómo bueno, esto más bien que es como una especie de comentario en que lo hicieron como pregunta, pero la importancia que pudo haber sido hacer campañas o hacer debates, digamos 4 partidos en una universidad, luego en otra, y luego otros 4 en otro lugar, o sea, de tal forma, o 5, o divididos por mitad, qué sé yo, en las cámaras, en las universidades, en determinados factores o lugares
que sean críticos para el desarrollo de esto, ¿no? Pero respecto a lo anterior que les dije hace unos momentos, ¿quién quisiera iniciar ya como corolario de todo lo que hemos aquí comentado, debatido, reflexionando y opinado? Primero las damas. Por equidad. Empezamos, Betty. Becky. Qué bárbaro, o sea, ya están como, oye, ya están como algunos partidos políticos que ponen en ciertos municipios que no tienen posibilidad a la mujer, ¿verdad? Para Oye, que Ernesto. No. Bueno, ahorita que hablaban de los debates, haberlos separado, la verdad es que luego vendría el problema de a quién pones si los divides en 4, ¿a quién vas a poner en 4 por sorteo? Pues la suerte que te toquen los que creen más polémica o uno te va a tocar, o sea, es muy complicado. Yo creo que Ernesto Villalpando sabe lo que fue organizar los debates. Hubo muy buenos debates porque había personajes que lo hicieron bueno, pero había otros donde ni para dónde hacerle, ¿verdad? Entonces yo creo que es complicado. ¿Qué hacer para el resto de las campañas? Yo voy a unirme a lo que dijo Poncho, a lo que decía Ramiro y algunos otros participantes, no sé si lo comentaron. Quisiera escuchar propuestas serias, propuestas reales, propuestas efectivas. Quisiera que ya no trataran de nada más ver cómo cae el contrincante, que por cierto ya van a entrar el SAT a Guadalajara, cómo cae el contrincante. No, me gustaría ver qué voy a hacer yo para hacer mejor un municipio. Estamos hablando de los municipios, estamos hablando de la zona donde uno vive. Yo creo que es lo que quiere escuchar la gente. Propuestas serias y viables, candidatos serios, candidatos que estén comprometidos. No escucharlos hablar. Escucharlos hablar es muy bonito, son bondadosos. No queremos a candidatos reales con propuestas factibles. Eso me gustaría escuchar para que de alguna manera pudiera decidir mi voto, como dice Poncho. Pues a estas alturas todavía uno no sabe por quién votar y luego nos ponen ley seca. A veces se necesita valor para ir a votar. Poncho. Apenas bien cohete, ¿verdad? Yo creo que podemos tomar el ejemplo de lo que pasa en otros países así rápidamente. Yo no encuentro ningún sistema democrático en donde tengan 14 opciones para votar. Me parece una vacilada y me parece que si lo platicas a un francés o si se lo platicas a un alemán, se van a reír, ¿no? Porque en los países las opciones generalmente se quedan entre 3 y 5 máximo. Y en algunas naciones como Estados Unidos solamente 2. ¿Qué pasa con los 14 que tenemos en algunos municipios? No hay ninguna afinidad ideológica con ninguno. Es decir, ¿cuál es de izquierda, cuál es de derecha o cuál es de qué? ¿Cuál es liberal, cuál es conservador, cuál es qué? Es un relajo. Lo que realmente hay una confusión en el electorado y es parte de lo que nos podría dar parte de la explicación de por qué la gente no se está aprendiendo con las campañas. Un paradigma ideológico terrible. Es decir, antes votabas por el sí al aborto, por el no al aborto, o por el sí a la marihuana o no a la marihuana. Hoy no sabes si sí o si no, o si más o menos, o terminan haciendo lo que algún día un candidato dijo, estoy a favor de la vida, pero en contra del aborto. Es decir, ideas contradictorias, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a lo mismo, nuestro sistema electoral está mal, de origen. Algo se va a tener que hacer porque no están funcionando las cosas. Si se fijan, ninguno de los ámbitos que hemos revisado este día, desde las encuestas, desde la equidad, desde todo eso, en nada hemos dicho, aquí están funcionando bien las cosas. En lo general, el sistema democrático mexicano está en malfunction, como dicen las máquinas estas norteamericanas cuando están fallando. Ni modo, así nos tocó vivir este proceso y así lo vamos a llevar con el ingrediente adicional, por cierto, de la pandemia que nadie respetó en los eventos multitudinarios de las calles que se hicieron como en otros tiempos, nada más con el nuevo elemento de mercadotecnia de los cubrebocas de los colores de los partidos políticos. Pero pues así llegamos ya a este final de las campañas. 15 días serán solamente cierres y algo dejaba entrever ahorita, Becky, veremos
creo, y no soy vidente, pero creo, lo huelo, vendrá una guerra de campañas sucias, de tal vez hasta campañas desde el Estado, para tratar de alterar el curso de las campañas políticas en Jalisco. Para eso, ahí mi Pepe Valle, tienen que levantar las antenas ustedes, más que estar cuidando si decimos que está guapa una candidata o no. Ya, por cierto, ya me emparejé, ¿eh? Ya le dije a Jorge Arana que está muy guapo, que es un hombre muy maduro y guapo. Pero a los medios, el Observatorio de la Universidad de Guadalajara, tendrán que más observar a la injerencia de otras instancias en el proceso electoral. Bueno, pues el tiempo se nos fue rapidísimo. Quisiera hacerles una atenta invitación a tener una siguiente sesión post resultados, como por allá en la semana del 12-15 de junio, si tienen a bien, para que tengamos ese debate ya de las realidades que se presentaron, qué fue lo que les pudo haber fallado a un partido, qué fue lo que le pudo haber fallado a otro, cuáles fueron los errores estratégicos, qué tanto lo que mencionó Ernesto coadyuvó al triunfo de otros, si ese tercero o cuarto lugar coadyuvaron a que ganara el segundo en lugar del primero, qué sé yo, va a haber mucha tela de dónde cortar. Si aceptan, pues ahí estaremos en comunicación. A todo el público también agradecerles el que hayan estado presentes en serie de opiniones, de experiencias, de aportación, de debates, porque al fin de cuentas de eso se trata este tipo de paneles, en el que se escuchen diversos puntos de vista que refuercen el criterio respecto a lo que pensamos o no pensamos, o debatimos o no debatimos en relación con los partidos políticos y la forma de hacer política en estos momentos de pandemia. A ustedes, panelistas, muchas gracias. Y al público también, muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes.